¿Qué tal? Bienvenidos. Nos encontramos ahora en el Centro de las Artes con una pequeña charla que tendremos aquí con dos excelentes exponentes en el tema del virreinato. Estamos desde el taller de restauración que se instaló en las instalaciones aquí del Centro de las Artes como dentro de la iniciativa del Centro Consultivo del Centro Histórico, que empezó a crearse este taller y con apoyo tanto del Centro de las Artes como de INA y de la Secretaría de Cultura se desarrolló el taller para el rescate de ciertas obras virreinales. En esta ocasión contamos con la compañía de dos personas que nos dan mucha emoción tenerlas aquí para escucharlos. Nos hablarán un poco de todo el contexto de cómo se ha venido desarrollando el arte dentro de San Luis Potosí, así como los exponentes que trajo el virreinato, el arte novohispano. Y pues bueno, para ello voy a hablar aquí una pequeña semblanza de cada uno de ellos, quienes también hablarán sobre el rescate, bueno, un poco como para hacer el contexto del rescate de estas piezas que hemos estado restaurando. Aún están en proceso, ya casi estamos por terminar, pero nos pareció muy importante que conocieran un poquito de dónde surgen, cómo se crean y bueno, y el recorrido que han hecho y que les ha dado vida, ¿no? Bueno, nos acompaña por este lado el arquitecto Rafael Morales Bocardo. Él nació en esta ciudad de San Luis Potosí y es ampliamente conocido por sus investigaciones, sobre todo en el tema del arte novohispano. Ha realizado el levantamiento fotográfico de bienes artísticos de los más importantes templos de esta ciudad capital y en la parroquia de San Pedro de Guadalcázar. Laboró durante 35 años en el Archivo Histórico del Estado, de donde se retiró siendo director. Y su publicación más reciente es el Diccionario Bibliográfico de Antiguos Pobladores de 1592 a 1666. Muchas gracias por acompañarnos. También está con nosotros el doctor Salvador Gómez Angelman. Él es médico psiquiatra con una maestría en psicoterapia médica en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la UNAM. Es psicoanalista del Círculo Mexicano de Psicoterapia Analítica, AC, en México. Realizó el curso de pintura mural en la Academia de Bellas Artes en Florencia, Italia. También la restauración de piezas pictóricas y escultóricas, Principios, es un curso impartido por la maestra Silvia Fossati, auxiliada por Sergio de Comano, también en Florencia, Italia. También el curso sobre técnicas pictóricas virreinales, impartido por el maestro Pedro Ángeles en el Museo de las Intervenciones en Churubusco, en la Ciudad de México. Y como aficionado a la pintura virreinal, efectuó 800 copias de pinturas del periodo, incluyendo la totalidad de las reunidas en la parroquia de Regina Coeli y en el Templo de Jesús de la Ciudad de México. Es autor de textos de sus especialidades profesionales y de pinturas por pintores diversos publicados por la Asociación Psiquiátrica Mexicana, del Archivo Histórico de San Luis Potosí y de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Gracias a ellos contamos con varios libros, bibliografía que para nosotros como restauradores es muy útil y es una consulta obligatoria para poder realizar nuestros proyectos. En esta ocasión damos la palabra al arquitecto Rafael, que nos hablará un poco sobre cómo empieza San Luis. Muchas gracias. Gracias. Quiero pues agradecer muy gentilmente la invitación que se nos formuló para estar en este espacio tan extraordinario que es el Centro de las Artes, que una vez más abre sus puertas al Consejo Consultivo del Centro Histórico y que nos da la oportunidad de exponer de manera muy breve parte
lo que nos interesa respecto a estas obras de arte. Agradezco también muy profundamente a la maestra Cecilia Carreras, que fue la que directamente nos invitó. Y bueno, pues debo decir que la maestra Cecilia, ya con una amplia trayectoria en su labor profesional, sobre todo en la restauración de pintura de caballete y algunas pinturas de gran formato. Agradezco mucho que nos haya invitado. San Luis Potosí es el corazón geográfico de México. San Luis Potosí es una tierra de marcados contrastes. San Luis Potosí es cuna de hombres ilustres. El territorio de San Luis Potosí se fue configurando a circunstancias muy específicas, ya casi prácticamente por todos, ampliamente conocidas en lo que fue el proceso de colonización y de evangelización de este territorio hacia el norte, y lo arduo que fue la penetración hispánica en un territorio de guerra viva. Y es gracias a la obra de español, de pacificación entre ellos, muy loable, la del capitán Miguel Caldera, y el esfuerzo que hicieron también numerosos franciscanos para poder contribuir a la pacificación y a la evangelización del territorio. Este territorio se fue configurando y poco a poco fue tomando forma y se organiza a través de un gobierno basado en una alcaldía mayor, obviamente gobernada desde San Luis Potosí, con el pueblo de San Luis Potosí como su cabecera. Y una de las circunstancias muy recalcables en estos temas es la vocación minera de la entidad. San Luis nace con una vocación eminentemente minera, y cabe destacar pues cómo se fue consolidando muchas instituciones gracias a la actividad minera. Voy a mencionar así muy brevemente los principales centros mineros de nuestra entidad. Obviamente Cerro de San Pedro, las salinas del Peñón Blanco, el mineral de Charcas, el mineral de Ramos, el mineral de San Pedro Guadalcázar y posteriormente Real de 14. Todos estos centros mineros propiciaron otros espacios muy interesantes que fueron los espacios del beneficio del mineral, y de ahí surgieron muchas poblaciones como Monte Caldera, Cuesta de Campa, el Armadillo, San Antonio de la Sauceda, San Pedro Boborrón y los Bledos Bajos, entre otros muchos lugares. La vocación minera del territorio también trajo como consecuencia la consolidación de muchas instituciones y la formación de otras. Gracias a su vocación minera se establece en San Luis la Real Caja, una institución que va a ser determinante en el desarrollo de la entidad, y que por ser un centro minero pues reviste de una importancia muy importante para el control de los metales, para el expendio del azote, y bueno, la vocación principal de la Real Caja pues era el cobro de los impuestos reales. Todo este proceso de consolidación de nuestro territorio no se puede dejar de un lado la presencia de la Iglesia. La Iglesia jugó un papel determinante en la consolidación de todas nuestras instituciones. Y aquí pues cabe señalar, hacer esta separación de la Iglesia entre lo que hizo el clero secular y lo que contribuyó el clero regular. Este clero regular pues obviamente conformado por las principales órdenes religiosas que se establecieron en nuestro territorio. Los voy a mencionar rápidamente, ¿no?, en el orden en que fueron apareciendo. Los primeros en llegar fueron los franciscanos. Los franciscanos que radicaron aquí en San Luis Potosí formaron parte de la provincia franciscana de Zacatecas, cuyo convento grande de la provincia y casa particular fue el convento de San Luis Potosí.
Siguieron los agustinos, pertenecientes a la provincia de San Nicolás Tolentino de Michoacán. Posteriormente los juaninos, pertenecientes a la provincia única del Espíritu Santo. Posteriormente vienen los jesuitas a fundar su colegio. Obviamente la orden de los jesuitas solamente tuvo una provincia, la provincia de la Nueva España. Después los mercedarios, también de la provincia única de la Visitación de la Nueva España. Y finalmente los carmelitas descalzos de la provincia de San Alberto. Todo esto viene a cuento porque con la institución de las órdenes religiosas y la consolidación de las instituciones de carácter civil, como es el más ilustre ayuntamiento, la alcaldía mayor, al frente del capitán, el alcalde mayor que también presidía al muy ilustre cabildo, la Real Caja, entre otras, vienen a traer como consecuencia un desarrollo artístico de verdaderos alcances que aún todavía hay mucho por estudiar. Pues es importante aquí destacar la importancia que ha cobrado recientemente nuestro centro histórico. Esta situación de embellecimiento del centro histórico, recordemos que empezó pues, con la apertura y ampliación de las plazas y su remozamiento en tiempos del gobernador Antonio Rocha. En la actualidad, las obras emprendidas en el centro histórico y gracias a las gestiones del Consejo Consultivo del Centro Histórico, se ha dotado al mismo de una infraestructura bastante notable, de tal suerte que poco a poco se ha ido tomando conciencia de la importancia no solo de su urbanística, sino también de sus monumentos arquitectónicos y obviamente pues, los más notables monumentos arquitectónicos del centro histórico son sus templos y conventos. Me resulta oportuno señalar la importancia de las acciones que ha emprendido el Consejo Consultivo del Centro Histórico al preocuparse por establecer un sistema de becas, ya va la segunda emisión de estas becas, con el afán de promover la investigación histórica. Esto es un acto verdaderamente digno de aplauso, pero también las personas que están al frente de este organismo se han preocupado por el rescate de nuestros bienes artísticos. Y es aquí donde pues, es el motivo que nos reúne hoy para hablar de esta importante tarea que ha sido rescatar algunas piezas, algunos bienes artísticos, sobre todo pintura nuhispana. Voy a empezar así, de manera sucinta, a mencionar algunas de estas obras. Y bueno, más o menos siguiendo un orden de importancia o cronológico, la primera pintura que comentamos, esta pintura de Lecheón que tenemos aquí, es una pintura del siglo XVII y que se instaló en una capilla de Lecheón o de la Santa Cruz, como se conocía, y esta historia de esta capilla empieza en un acuerdo de cabildo celebrado el 4 de enero de 1677. En ese acuerdo de cabildo se dan la pauta para la realización de esta capilla con el afán de que esta pintura tan importante estuviera expuesta al culto. La pintura es obviamente más antigua a esta fecha de la celebración del cabildo, y es una pintura extraordinaria que pues ya escucharemos los comentarios del doctor Salvador Gómez Ayala, porque es difícil datarla, no está firmada, pero perteneció a uno de los espacios de culto que obviamente desaparecieron. La pintura pertenece a la colección del acervo artístico de la catedral. En segundo lugar, quiero mencionar
otra obra que también es producto de un acuerdo de cabildo. Se trata de la Virgen del Pilar que tenemos aquí, en este escenario. Este acuerdo de cabildo se celebró el 6 de mayo de 1690. Obviamente vuelve a aparecer en escena un personaje central en la lectura de este acuerdo de cabildo, porque es el alférez Diego de Acevedo quien va narrando todos los puntos importantes en este acuerdo de cabildo para que se realicen 2 retablos para la capilla doméstica de las casas reales. Entonces, en este acuerdo de cabildo, con esa fecha ya señalada, se inicia la obra de los retablos y de los 2 niños. Uno era para la imagen de San Luis Rey y otro para esta imagen de la Virgen del Pilar, que está recientemente restaurada y es verdaderamente una pintura muy notable de uno de los pintores hispanos más destacados que pisan tanto el siglo XVII como el siglo XVIII. La otra pintura que nos acompaña en este escenario, de la cual hago un breve comentario, es el retrato del señor don José Pablo de la Serna. El autor es Aguilar, está firmada, y esta pintura pertenece al acervo de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Tlaxcala. Es el retrato de un personaje que ocupó cargos públicos muy importantes como contador de menores, y entre sus encargos que tenía, aparte de los oficiales, él tuvo en sus manos el poder cumplir los albaceazgos de muchas personas de su época. Es un retrato muy bien logrado. La restauración que vemos es muy afortunada. Da gusto ver esta obra luciendo nuevamente sus tonos y sus cualidades. Este personaje nació en Piénagos, en Santander, y aquí me gustaría abrir un pequeño paréntesis para hablar un poquitín de esta tradición hispana del retrato. San Luis Potosí debió haber tenido muchos innumerables retratos de personajes, tanto del siglo XVII como del XVIII. Recuerdo solamente así, muy a la carrera, algunos. Conocí una fotografía de una pintura del alférez real don José de Luna. El autor de esta pintura es Pedro López Calderón. La pintura lamentablemente se fue de San Luis, como de seguro se han ido innumerables obras. Entonces, pero de las pocas que se conservan, les menciono las siguientes. Está el exvoto de don Diego de Acevedo, un exvoto maravilloso que pertenece a las colecciones pictóricas de la catedral. Otra pintura es la del alférez, la de un potosino, un franciscano, el retrato de Fray Joaquín de Bocanegra. La pintura no está firmada, es anónima, pero se conserva en las colecciones del convento de San Francisco. Otra pintura que también existe, pero está en la Ciudad de México, es el retrato del capitán don Francisco de Mora y Luna, conde de Santa María de Guadalupe del Peñasco. Otro retrato del cual se tienen noticias, pero se desconoce su paradero, es el retrato de doña Rosalía Rosa Martínez. Doña Rosalía Rosa Martínez fue la quinta esposa del síndico del convento de San Francisco, el capitán don José de R. Parás. Ella, aparte, donó el retablo de Santa Rosalía, que por fortuna el cuadro aún existe, que es de la autoría de Miguel Cabrera y se conserva en el Museo Regional. Para la sacristía de San Francisco, ella es la donante de una pintura también de la autoría de Miguel Cabrera, que representa la muerte de Santa Clara. Otro retrato, posiblemente, yo me atrevo a pensar que es el de doña María de Uresti. Se conserva este retrato como donante de la pintura de la Virgen de la Candelaria. Yo conjeturo que es doña María de Uresti porque ella fue la primera esposa de Damián de Saldívar,
y ellos fueron los principales bienhechores de la capilla que existió en el convento de San Francisco a esta advocación mariana. Así que es muy probable que la mujer retratada en este lienzo sea doña María Dureza. Otros personajes retratados y que por fortuna se conservan sus retratos es el de don Nicolás Fernando de Torres y su esposa doña Gertrudis Maldonado Zapata, los fundadores del Carmen. Hasta donde yo recuerdo, el retrato de esta pintura al óleo está en el presbiterio del Templo del Carmen, precisamente arriba de la lápida, donde hay una larga inscripción latina en donde consta que fueron los bienhechores del convento y que ahí descansan sus restos. Otro personaje potosino, del cual se conserva también un retrato, es el del regidor del muy ilustre ayuntamiento, Vicente María Pastor. Otro retrato que se conserva también, no en San Luis Potosí, aquí solamente hay una copia, es el retrato del tesorero de la Real Caja, Cristóbal Corbalán. Otro retrato más es el de doña Ana de Mora y Luna, esposa del licenciado Silvestre López Portillo. Ella fue sobrina del conde de Peñasco. En orden cronológico, más o menos, por esa misma época, ya a fines del siglo XVIII, los primeros años del XVII, está el retrato del doctor Manuel María de Gordillo y Arduino, un potosino ilustre, fundador del Colegio Guadalupano Josefino y su primer rector. Y finalmente el retrato de doña Francisca de la Gándara, esposa del virrey Félix María Calleja del Rey. Ella potosina, pero el cuadro fue ya realizado en España por el pintor Vicente López y este lienzo sobre tela pertenece a las colecciones del Museo del Prado. Me gustaría comentar una anécdota, porque un buen día buscaron unas personas con la intención de mostrarme algunos documentos. Y bueno, resulta que vi los documentos, traían fotografías antiguas, pero la pieza más maravillosa que vinieron a mostrarme fue un retrato en una pequeña escultura en cera de José Eulogio Esnaurriza. Esnaurriza es un personaje, no es potosino, pero toda su vida profesional la hizo en San Luis Potosí. Él ingresó a muy tempranas fechas al oficio público, trabajando con los escribanos del momento, y después le toca el momento de la insurgencia y termina en el despacho del primer gobernador del estado, don Ildefonso Díaz de León. Y todo el mundo sabe, que si lo dicen algunos historiadores, que él fue el que redactó la Carta de Libertad de los Esclavos en el territorio de San Luis Potosí. Una calle de nuestra ciudad lleva su nombre. Y finalmente, bueno, pues el retrato en cera de este personaje, lo conocí, es una obra maravillosa, desgraciadamente pues no está en San Luis Potosí. Y de esta serie de pinturas recientemente rescatadas en su restauración, pues solo mencionar estas dos pinturas de Nóvalo, que pertenecen a una colección, a un apostolado, al parecer está completo, y pertenecen a la parroquia de San Francisco de Pozos. Pues es todo lo que puedo comentarles. Creo que van a escuchar a la palabra la erudita y docta del doctor Salvador Gómez, que tiene mucho que contarles sobre pintura no hispana. Muchas gracias, arquitecto. Definitivamente todo este conocimiento y el registro en toda su bibliografía, en sus bibliografías, nos permite tener la información, y estos investigadores es lo que nos permite tener la información para poder darle valor a las obras y poder realizar como restaurador nuestros proyectos, valorarlas y reconocer lo que hay que rescatar. Otra parte importante es los materiales dentro de la obra, es los procesos de elaboración, y además del conocimiento también amplio, como expertos que son,
en la historia. Yo sé que también el doctor pues le gusta y tiene como vocación, su vocación artística, y conoce todos esos procesos. Tal vez nos pueda también ahondar un poquito en esos detalles y hablar un poquito de las obras que en este momento tenemos por aquí. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Yo voy a hablar básicamente de lo que podría hablar alguien que sabe de pintura y sabe pintar. Como se mencionó en esa especie de currículum que me pasé, yo he venido copiando a lo largo de los años muchas pinturas virreinales y pude captar cómo tenían tan espléndidamente los pintores novohispanos con los pocos recursos que tenían accesibles, porque no llegaban todos los pigmentos de Europa. Ahora ya se sabe que muchos simplemente no pasaban a la Nueva España por su costo o porque había políticas arancelarias que impedían ese desplazamiento de los pigmentos. A pesar del escaso margen que tenían, que realmente se reducía a 7, 8, no más de 10 pigmentos, lograban combinaciones formidables. Tanto los maestros muy peritos, muy diestros, como los populares y no tan instruidos, digamos, en la práctica de la pintura. En esta serie que precisamente tenemos ahora aquí, por supuesto la más valiosa desde el punto de vista artístico puramente es el de Chioma. Cuando yo la revisé por primera vez, aquello de los 60 o algo así del siglo pasado, 60 y tantos, yo pensé en que era española. Tiene una calidad que sugiere un maestro conocedor de las prácticas de pintura en Europa. Podía ser una pieza importada desde España por la calidad de trazo, el uso de veladuras, el sistema de claroscuro, todos los factores que podían hacer suponer que pertenecía a un pintor muy entrenado en todas las escuelas europeas de ese momento. Pero puede ser también novohispano. El problema sería que siendo de un autor bueno y siendo una pintura de calidad, extrañamente no esté firmada. Y a pesar de que desde antiguo era muy estimada, cuando leemos a Primo Feliciano Velázquez en su Historia de San Luis Potosí, habla de que esta pintura era muy cotizada y hubo interés de algunos personajes de aquí de San Luis Potosí de adquirirla. Le proponían al clero canjeárselos por otras piezas. Nicolás Zapata, el que tiene aquí una calle, propuso quedarse con la pieza, no se le permitió. Lógicamente se pensaba que era muy bueno, pero ¿por qué no se rescató el nombre del artista? Es muy raro. Seguramente la pieza no fue recortada porque parece ser que tiene el bastidor original de las dimensiones que tuvo. Entonces nunca fue firmada. ¿Por qué no se firmó? No puedo saberlo. Pero yo creo que seguimos con la tentación de situarlo como de un pintor español o ya afincado, un español ya afincado acá en México, porque había aprendido bien todas las técnicas en Europa y aquí trabajaba. Entonces, pues podía ser Arteaga u otros. Sin embargo, el colorido no remite a las piezas de Arteaga. Aunque claro, como el asunto es medio técnico, tenebroso, el Lecheomo, y requiere de cierto grado de penumbra para la pintura, la representación, pudiera ser que se le diera a este autor, extrañamente que no la firma.
ya de menos mérito artístico, pero sí de mucho interés histórico, es el de Bernardo Íñiguez del Valle, que yo recuerdo que había una inscripción más larga que mencionaba que se había hecho porque este personaje había logrado contener las crecidas de agua que viajaban por lo que todavía yo conocí, y yo creo que ustedes lejanamente, ustedes jóvenes, han oído que era la corriente y significaba lo que era la calle de Reforma, porque era un arroyo que en tiempo de lluvias pues era de mucho caudal y se necesitaban varios puentes para cruzarlo. Esto no fue tan en la colonia, todavía personas de la mitad del siglo pasado, 1920-30, lo conocían y seguía siendo una calle ya sin el problema de tanta agua, pero le quedó ese dato. Toda la gente antigua decía, que yo llegué a oír, le llamaban la corriente, a lo que ahora es la calle de Reforma, y por eso tiene ese digamos, diseño tan curvo y tan irregular. Correspondía a una corriente de agua y tenían que cruzarse de lado a lado de esa corriente a través de puentes, que lamentablemente pues no quedó ni uno en fotos siquiera. Bueno, entonces esta pintura yo luego supe que había adornado una capilla en catedral. Yo supongo que es la actual capilla de Guadalupe, algo así entendí yo, de acuerdo a los textos, que ahí había estado originalmente esta pintura. En alguna razón que yo, algún tiempo que yo no sé por qué ocurrió, se le pasó a la parroquia de Santiago. Y allá estuvo, ahí la conocí yo. En aquella época se alcanzaban a leer las inscripciones, ahora ya prácticamente están borradas y solamente se decía que era la Virgen del Pilar. Efectivamente es la Virgen del Pilar, el río Ebro es lo que se ve al fondo y se supone que es la ciudad de Zaragoza, muy al fondo, porque la Virgen del Pilar, según la leyenda, aún viva, fue a aparecerse al apóstol Santiago en España. Pues bueno, ya sabemos que la religión católica abunda en mitos, leyendas y vaciladas, diría yo, porque, pero bueno, en aquella época se las creían. Entonces la Virgen se le fue a aparecer a Santiago, aún viviendo, ella en Jerusalén o en Israel, y fue a aparecerse en España, todavía viva, encima de un pilar. Y a los pintores de Europa se les ocurrió representarla de diferentes formas. La original Virgen del Pilar, que ustedes pueden ver en la Basílica en Zaragoza, pues es una Virgen como del tipo de las de San Juan de los Lagos y otras imágenes de Jalisco que llamamos zamponas, que tienen una pequeña carita y luego un cuerpo triangular, ¿verdad?, con su vestimenta. Así es la Virgen del Pilar. Pero en esta pintura, el pintor Juan Correa, un pintor que tuvo una actividad muy grande en la Nueva España, de lo que se ha rescatado de su obra fueron 3 libros que sacó Elisa Vargas-Lugo junto con otros auxiliares de la obra de Juan Correa, y es yo creo que la mitad de la que elaboró, porque mucha se sabe que ha desaparecido y mucha jamás se registró. Yo puedo mencionar aquí mismo una que yo vi, la tuve en mis manos y que estaba en la parroquia de Venado. Me la enseñó el párroco que estaba entonces. Es una pintura pequeña sobre tabla de la fuga a Egipto. Pequeñita, desapareció. La desapareció el clero, como tanta cosa que han desaparecido. Se apoderó algún clérigo de ellos, los vendieron, no sabemos qué pasó. Pero bueno, de este pintor todavía en San Luis Potosí existen muchas obras.
Parece ser que una de sus hijas residió en San Luis Potosí, era esposa de un carretonero y probablemente por aquella relación los frailes franciscanos le contrataron mucha obra, tanto para sus colecciones de aquí de San Luis Potosí. Ahí también, yo ya no la he visto recientemente, pero había una asunción muy grande que cita Primo Feliciano Velázquez, estaba en la escalera del convento. Yo ya no la he visto, no sé dónde estará. La habrán enviado a Jalisco, la desapareció, no sé, pero bueno, había una muy grande, como del doble de tamaño de esta, en la escalera hacia la primera planta. Y bueno, hay una Santa Catalina, me parece, aquí el maestro Rafael me dará la razón o me dirá que no. Creo que había una Santa Catalina, creo que todavía está, o Santa Catalina, y de su hermano José hay muchas piezas también, tanto en San Francisco yo encontré uno, y todo el apostolado de la iglesia de Santiago, que probablemente procedía también del convento franciscano, se encuentra allá. Hay mucha obra de él, pero como todo autor que hace mucha obra, hacía una buena, una regular, otra mala y una pésima. Hay cuadros de él verdaderamente detestables, entre ellos, por ejemplo, el que está aquí en la Casa de la Cultura, que es San Francisco Javier, con una aparición de la Virgen. Tengo yo conocimiento cierto de que originalmente estaba en el retablo de la iglesia de Cerro de San Pedro. De ahí fue robada junto con todas las otras piezas que había y llegó a manos del pintor Alberto Martínez, que lo vendió a la Casa de las Culturas. El cuadro estaba literalmente abandonado, según lo que yo sé. Entonces todo el mundo entraba y sacaba lo que quería. No tenía ni siquiera la puerta cerrada, estaba abierta. Yo todavía lo conocía así, ya sin esas pinturas, y tampoco la Virgen de Guadalupe, que estaba en el centro del retablo, que según Montejano era de Juan Correa. Cuando yo llegué ahí, había otra pintura de la Virgen de Guadalupe que ya no era de Correa. Aquí en San Luis se debió ver mucho, y en colecciones privadas hay que seguramente fueron saqueadas de San Francisco. Hay un Santo Tomás de Villanueva en una colección particular, según Elisa Vargas Lugo, en fin, hay mucho. Pero bueno, si vemos la obra, hay obras muy buenas, quizás, y no solo yo lo digo, lo mismo dice Elisa Vargas Lugo y su equipo de Guadalupe Victoria y otros, que quizás su obra maestra es el árbol genealógico de San Francisco, que existe en pintura muy enorme, mural, que existe en la sacristía de Venado. Es extraordinario. Está, ojalá que este sistema de querer salvaguardar estas piezas valiosas de la pintura virreinal se ocupe después de que está prácticamente a punto de destruirse. Se desprendió de los bastidores de arriba, está colgado sobre sí mismo, así, hacia abajo, y con tal cantidad de polvo, suciedad y demás, que apenas se puede ver. Es un crimen que debe de ser reportado a las autoridades, porque debe ser rescatado, y por expertos muy calificados. Se dice que es la pieza principal, y lo pueden ver en el análisis que hace de ello Elisa Vargas Lugo, de la obra de este pintor. Constituye una de las piezas fundamentales, y ciertamente tiene mucha calidad. Esta tiene calidad regular. Vemos algunos trazos un tanto defectuosos, las proporciones, los escorzos. Digo, no nos vamos a poner muy exigentes, pero sí no son de la mejor calidad, ni siquiera dentro de la producción del pintor. Y por supuesto no podía rivalizar con la obra de Villalpando, mucho mejor en general,
aunque también llegó a ser piezas pues, bastante fallidas. Ocurría que los maestros de esa época eran muy pocos. En la Ciudad de México habría 4 o 5 talleres, y me voy muy lejos. 4 o 5 que ocupaban a casi todos los que querían pintar bajo la tutela de un maestro que ya de acuerdo a las ordenanzas, lo nombraban calificado. Entonces pues se ponía a pintar, pero muchas veces casi no sabía pintar. Y en el caso de Correa, de acuerdo a algunas que vemos, sí sabía pintar, pero unas dan la impresión de que se las hizo otra persona, y es casi seguro que así fue. No nos podríamos explicar tal producción tan numerosa, con tantos defectos, si no fuera porque le ayudaban personas que no manejaban bien la técnica, que eran ayudantes aprendices, que no sabían de pintar. Y Correa, con tal de seguir enviando y enviando carretadas de pinturas a todos lados, pues no vigilaba la calidad para que tuviera la calidad de su mano. Entonces pues se iban cosas muy malas. Vuelvo a decir, como el San Francisco Javier, lo pueden ir a ver, las proporciones, las perspectivas, el color, la definición de, por ejemplo, las manos no están logradas, etc. Bueno, este cuadro, vuelvo a él, se ve que ya tuvo intervenciones desde el pasado. Una cara, concretamente la última del extremo izquierda de los personajes que están allí hincados bajo la Virgen, se ve muy claramente que difiere del resto del esquema pictórico. Seguramente tuvo una intervención de alguien que no lo hizo tan bien. Yo recuerdo que la parte de abajo además había sido repintada y se ve que se había pintado de nuevo y se repitió, se reprodujo el letrero, pero no exactamente como debió ser. Yo creo que ahora que han revisado con rayos X y todas estas cosas que se acostumbran, no lo han visto. Yo felicitaría al equipo que realizó esto. Me recuerdo que por algunos años, cuando yo me dediqué a andar copiando pinturas, iba a la iglesia de Regina y entonces Lorenza León, que es una de las más notables restauradoras del país, estaba restaurando todas las series de Vallejo que hay ahí, hermosísimas, y la vi trabajando, esas planchas que tienen para planchar los cuadros que no van a quedar tersos, que ponerle la cera de Campeche para irle quitando toda la mugre acumulada de insectos, de polvo, de grasa, de cera que fue a dar allí, el oscurecimiento natural de los barnices, y bueno, pues que 6 meses ahí con la cera de Campeche, estarle levantando, bueno, todo aquello que seguramente ustedes conocen y manejan mucho mejor, sé lo laborioso y demás que es. Pero aparte, lo que más me llamó la atención es el respeto por el trabajo del pintor. Cuando un restaurador, y a veces Lorenza León, caía en este pecado por su tentación de acabar pronto, tienden a, con los barnices que restauran, pues meterle mucho de su inventivo. Y yo le decía, necesitas saber tú de pintura, maestra. Yo te aprecio, te respeto y te admiro mucho, porque sabes mucho de cómo hacerlo, de cómo poner en condiciones un cuadro, quitarle todo lo que le estorba, cómo regresarlo y consolidarlo para que dure más años. Pero no te metas a pintar. Si no sabes pintura, si no tienes experiencia de cómo se hacían los trazos, cómo se hacían las venaduras, cómo se conseguían los tonos de color y todo, nomás no le hagas. Entonces me hizo caso y contrató un pintor pues, que conocía muy bien las técnicas académicas y que había copiado, inclusive cuadros virreinales, tenía conocimiento de cómo conseguir ciertas veladuras, ciertos tonos y demás, para, con los barnices, esos de rayitas que ustedes usan,
conseguir la continuidad de la pieza para posibles espectadores sin deformar la obra y removibles cuando venga el caso. Yo veo en esta restauración particularmente y en la de Pablo de la Cerda, excelente. Yo los felicito sinceramente por lo que yo llegué a ver. No soy ningún experto, pero sí vi bastante cómo restauraban en los talleres de Churubusco. También llegué a ver, bueno, ahí están restaurando todavía la Virgen del Perdón. Yo creo que los que han ido a Churubusco ven que ahí está todavía la chamuscada puerta aquella del altar del perdón de la Catedral de México, que siempre creímos que se había perdido por entero, y no, está chamuscada, pero le queda bastante. Y ahí se entrenan todos los restauradores a tratar de repararla. Ya no tiene reparación, pero pues bueno, sirve para trabajar en ella. Insisto, se consiguió un trabajo muy capaz, muy competente, con una intervención respetuosa, pulcra, limpiaron muy bien. Lo que ese blanco del manto, por ejemplo, del personaje hincado, bueno, pues está muy bien conseguido, porque es justamente el tipo de blanco que podía dar. Y a pesar de la pátina y todo lo demás, está muy bien conseguido lo que uno cree que podían ser los colores originales, siempre tendiendo a lo oscuro, porque como los planeaban para templos donde la iluminación no era muy excesiva, siempre se vivía una atmósfera de penumbra, y ahí se tiene que pensar cómo van a dar los colores. Y está dado para que siga estando en un lugar donde van a darse condiciones no de excesiva iluminación. El Señor de la Cerda es una pintura que casi podría ser popular, y casi podría ser popular. Sabemos que este Aguilar, que probablemente era un artista de Jalisco, tiene obra tanto en San Luis Potosí como en Jalisco. De ahí que yo llegué a pensar que fuera originario de allá. Tiene calidad en su trabajo, pero enseguida notamos que tuvo un entrenamiento provincial, que no tuvo acceso a muchos conocimientos sólidos de la representación artística y demás. Percibimos infinidad de errores de perspectiva. El escritorio la tiene de arriba abajo, o sea, de picado, como se dice, mientras que la columna del fondo es sopo-su, de abajo para arriba. Por supuesto, las duelas o las losas del piso pues tienen una perspectiva bastante elemental. Los libros, vemos que no era muy experto, no tenía muchos estudios y conocimientos, y no obstante obtuvo ciertos méritos. Yo creo que consiguió bastante parecido con el personaje. Creo que para los medios que son, consiguió un retrato que para quienes lo conocían sería fácil reconocerlo. Entonces eso es un mérito, no se le podía pedir más. Con respecto al apostolado, yo he conocido, y probablemente muchos también, la totalidad del apostolado. Son los 12 apóstoles, la Virgen María y Jesucristo, porque vienen siendo 14 las piezas, o eran 14 las que yo conocí. Todas tenían un marco, me dicen que ya últimamente no. Yo las conocí todas con marco. De la parroquia de Pozos han desaparecido infinidad de pinturas. Si leen ustedes la historia de la pintura en San Luis Potosí, cuyo trabajo yo terminé en 1980 y muchos, de ahí para acá ha sido saqueado bárbaramente, miserablemente. Ya no queda, yo creo que ni el 1% de todo lo que había. Estaban tapizados todos los muros de cuadros, y en la sacristía otro tanto. Había un Villalpando, seguro, porque tenía su firma. Yo lo vi y lo describo, era un San Miguel Arcángel. Pero ese Villalpando, la firma, a mi manera de pensar, no era de Cristóbal, era
del bachiller, de quien hay también obra aquí en San Luis Potosí, un hijo de Cristóbal de Villalpando, pero era de Villalpando, eso sí, indudable, tenía su firma, y era una buena pintura, razonablemente una buena pintura. Todas estaban en un estado lamentable de empolvamiento, zafados de los bastidores retacados de polilla, había un grandísimo abandono. Pero ahí está, y ya no está. Bueno, de ese apostolado, como fácilmente se advierte, yo no sé dónde los tengo atrás, detrás de mí están. Bueno, son todavía más primitivos y elementales de Pablo de la Cerda, pero pues tenían interés, era todo un apostolado en óvalos, como digo, acompañado de la Virgen, en otro óvalo, otro Jesucristo. No sé si persistan todos los, serían 14, ¿verdad? Ya no. Como todo lo que hubo ahí, desapareció. Son cosas que llegan a pasar. Qué bueno que hay toda esta intención de rescatar nuestro patrimonio artístico virreinal, que San Luis fue muy rico en él y se ha ido perdiendo así, pero de un día para otro y tranquilamente, y se sigue perdiendo. Es una cosa lamentable. Se saquean los templos, los sacerdotes disponen de las piezas. No quiero echarle encima al clero, pero sí tiene mucha responsabilidad en esto, porque como no creían tener ninguna razón de invertir ni tiempo ni dinero en ello, ¿no? Porque pues no les reditúan y no son bienes de ellos, son de la nación. Pues entonces, si la nación no viene a cuidarlos, pues si se los llevan, no me fijo, y si me pagan algo por venderlos, en el caso de algunos, no sé si aquí en San Luis, pero en muchos lugares sí está ocurriendo, pues los sacerdotes tranquilamente le proporcionan a traficantes de obras que en menos de una semana ya están en Estados Unidos o en Europa para la venta, y es una pena. Pero bueno, esto a muchas personas les llena de coraje que se saque el patrimonio y esté en otro lugar. Yo pienso, bueno, bien lo merecemos los mexicanos, que hemos descuidado tanto este patrimonio, que hemos sido tan negligentes a rescatarlo, darle valor. Solo ahora se forman grupos de restauradores, se buscan los medios para hacerlo, que por supuesto no van a venir forzosamente del gobierno, sino que tendrán que ver también iniciativa privada, benefactores, etc. Concretamente en el virreinato pues había aquella famosa campaña de rescate de una obra que logró rescatar muchas obras a través de ese medio. Es decir, que los ricos burgueses, como decían en el tiempo que tanto se divulgaban las ideas socialistas, pues que contribuyan a hacerlo, y afortunadamente lo hacen, y bueno, pues se rescatan. Yo los felicito a los que hayan participado de esto muy sinceramente, porque lo que yo he visto es que lo hacen muy bien, con profesionalismo y con honradez, y no inventando, porque también muchos inventan. Si quieren ver lo que contrasta una mala restauración, pueden ir a ver lo que hicieron verdaderamente criminal con la obra de Cabrera y otros autores interesantísimos en la Pinacoteca de Puebla. Vinieron restauradores muy prestigiados de España y vayan a ver la porquería que hicieron. Arruinaron cuadros de Cabrera, de Villalpando, de Paez, de todos los pintores virreinales, arruinados, verdaderamente arruinados, emplastados de unas cosas que cuanto artista ha ido a ver aquello, estaban furiosos, pero porque venían del Prado. Eran restauradores españoles que venían del Prado, arruinaron todo. Pueden ir muy satisfactoriamente
ustedes que andan trabajando en esto, pueden ir para que constaten la calidad de lo que están haciendo con discreción, con respeto, sin ganas de ganar dinero y proceder honesta y juiciosamente. ¿Qué más puedo decir? Pues no. Felicito a los que han hecho esta campaña. Ojalá sigan rescatando pinturas. En San Luis Potosí sobra donde puedan hacerlo. Hay 2 cuadros magníficos en los cruceros de Vileros que les urge unos cuadros grandes, uno del pintor Alfonso de Zárate, tan importante para la historia regional. No está tan dañado, claro, tiene daños, pero viendo lo expertos que son ustedes para poderlos intervenir, creo que serían muy rescatables. Y como esos, muchísimos. Agradezco el tiempo que me han concedido. Aquí no es de que hagan preguntas y respuestas, así es que pues muchas gracias por su atención. Pues con esto concluimos este momento de plática. Nos quedamos con muchas ganas de seguir platicando, de mucha más información, de mucho más saber de sus conocimientos tan amplios y tan profundos y todas esas experiencias vividas a través de tantos años investigando y con este amor al arte, a la obra virreinal, a todas estas manifestaciones artísticas que pues hoy nos tienen aquí reunidos y pues trabajando en ello, ¿no? Nuestra intención es, además de rescatar esa materia, ese arte, todo, rescatar también los valores intangibles que poseen cada uno de los cuadros y que ojalá podamos seguir platicando con estos en una siguiente oportunidad. Les damos muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado y los invitamos a visitarnos próximamente con otra plática y seguir enriqueciendo el conocimiento general. Va. Muchísimas gracias y hasta luego.